Buenos días a todos. Buenos días a todos los compañeros panelistas que encontráis en esta webinar. También a todos los alumnos y las personas que han decidido incorporarse a este webinar también para hablar de algo tan importante como es la FP Dual. Tuvimos hace muy poquito tiempo una visita por parte de la Junta de Andalucía, de su consejera, para hablar un poquito de la FP Dual. Ya sabéis que la Cámara de Comercio estamos muy implicados, creemos mucho en este tipo de formación y apostamos muchísimo porque la FP Dual sea la única FP que exista en este país a la vuelta de no muchos años. Yo personalmente me encontré muy ilusionado y muy satisfecho después de escuchar las palabras de la consejera, donde se apuesta porque toda la FP no en mucho tiempo sea dual. La FP Dual, como la mayoría de vosotros sabréis, pues muy interesante por muchas cosas, porque es una colaboración público-privada interesantísima, donde las empresas ponemos a disposición de las administraciones lo que día a día mejoramos en nuestra empresa, en nuestros procesos productivos, en todo tipo de organización interna de la empresa. Que vamos, no me duele decirlo, pero la realidad siempre un poquito más por delante que las administraciones públicas. Y por eso es tan importante, para que las personas que se formen en práctica se formen en las empresas. Ahí van a poder ver y trabajar con lo último en cada uno de los sectores productivos de nuestra provincia y de nuestro país. Por eso es tan importante la FP Dual, por eso tenemos que apostar tanto por este tipo de formación. Por eso también las empresas tenemos que ser muy proactivas en este sentido. Las empresas tenemos que colaborar con todas las personas, con la administración, en este caso de la Junta de Andalucía, que es la pionera, me atrevería a decir, en este tipo de formación a nivel nacional. Yo creo que tenemos que volcarnos y abrirnos las empresas. Es importantísimo la formación de los trabajadores. Todos sabemos que hay un contrasentido ahora mismo con lo que está pasando en nuestro país y también en Andalucía, ¿por qué no? Y es que tenemos casi 3 millones de parados y todas las empresas estamos demandando personas formadas. Por eso es tan importante esta formación, por eso es tan importante que apostemos, por eso es tan importante que las empresas, sobre todo en la armería, que somos pequeñas empresas, que no tenemos posibilidad de hacerlo de forma autónoma, que tenemos que organizarnos de forma conjunta. Y para eso tenemos la administración y para eso está la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio vamos a estar involucrados total y absolutamente con este tipo de proyectos. Por eso es tan importante que seamos capaces a coordinar y decirle a la Junta de Andalucía, en este caso a nuestros coordinadores territoriales. Hoy tenemos la gran suerte de tener el coordinador territorial Indalecio Felices con nosotros y que seamos capaces de decirle de qué sectores necesitamos que se nos envíen alumnos para poder formarlos y que esos alumnos, en su mayoría, como está pasando en otros países, se queden trabajando en esa empresa. Por eso estamos apostando y seguiremos apostando por este tipo de formación. Tengo que también, sé que no viene a cuento, pero lo tengo que decir, hay que también elevarlo a la formación dual en la universidad. Todo lo que sea formación dual, todo lo que sea formación en empresa es interesantísimo para nuestra empresa almeriense. Por eso animo, mucha suerte, que sea un día muy interesante y muy productivo para todos y que todos nos alegremos de haber podido escuchar y estar en este webinar tan importante. Gracias y le paso la palabra a Indalecio Felices, coordinador territorial de FP Dual. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Jerónimo. Bueno, yo soy Indalecio Felices. Este año estoy coordinando la FP Dual en la delegación de Almería, junto con un compañero que se acaba de incorporar ahora, Alfredo Ricardo. Yo simplemente pues os voy a hacer una pincelada, una pequeña presentación para bueno, contar un poco lo que desde aquí, cómo se ve la FP Dual desde aquí en Almería. Os voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Bueno, de una pequeña infografía que he hecho, espero que se vea bien. Como muy bien ha dicho Jerónimo, pues la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pues está haciendo una apuesta fuerte por la FP Dual de cara al futuro.
Por ello, pues está intentando organizar junto con los empresarios y junto con los centros de formación del profesorado, pues diferentes actividades para fomentar este tipo de formación profesional, que es el futuro, ¿no? Como muy bien dice Jerónimo, hay que apostar por ello. Actualmente, a nivel nacional, se publicó pues, la Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo de ordenación e integración de la formación profesional. En esta nueva ley, que todavía está por desarrollar a nivel normativo, o sea, a nivel autonómico, ¿vale? Según informaciones de hace unas semanas de la Consejería, pues están por reunirse con el Ministerio y desarrollar esta normativa a nivel autonómico, pero que será pronto. Pues en esta nueva ley se plantean dos regímenes de oferta de formación profesional y ambas modalidades son con carácter dual, ¿vale? O sea que estamos hablando de que en principio, o por lo que nos comentan desde la consejería, el año que viene pues probablemente sea un año de transición, pero que en 2 años pues, habrá que adaptarse a esta nueva ley. Pero bueno, todos estamos a la espera de ese desarrollo normativo autonómico para ver en qué queda exactamente y en qué forma se va a desarrollar la FP Dual. Como decía, en esta nueva ley se plantean dos modalidades de FP, la modalidad general y la modalidad intensiva. En la modalidad general, pues se especifica que debe haber pues, hasta un 35% de las horas de formación del ciclo formativo deben ser en dual, ¿vale? En las empresas. También que hasta un 20% de los resultados de aprendizaje que se deben aprender en estos ciclos formativos, pues debe proporcionarlo la empresa, ¿vale? Debe participar en la formación del alumno hasta un 20% de los resultados de aprendizaje. Y que el estatus de esta persona en formación, pues en principio es sin contrato en esta modalidad. Esa es tenemos que ver todavía, como digo, por el desarrollo normativo a nivel autonómico, a ver qué se establece, ¿no? La otra modalidad es la modalidad intensiva, también con carácter dual, en el que pues la duración es superior, la duración del el porcentaje de horas que debe pasar el alumnado de la empresa y el porcentaje del currículo que debe trabajarse en la empresa. Y luego también cambia un poco el estatus de la persona que está en formación, que en este caso sí que sería con un contrato, ¿vale? Actualmente, bueno, los datos, aquí tenéis los datos de los proyectos de FP Dual en la provincia de Almería. En el curso 2020-2021 había 36 proyectos de formación profesional dual. En el curso siguiente teníamos 39 y ya en este curso actual hay 51 proyectos. Por lo que esperamos, creemos que van a ser muchos más de cara al próximo curso y a los próximos cursos. Hace muy pocas fechas se publicó la nueva orden, la orden de 20 de enero de 2023, por la que se convocan proyectos de formación profesional dual para el curso académico 2023-2024. Y como decía, pues la previsión de solicitud de los centros de estos proyectos pues son bastante alta. Creemos que va a haber muchas solicitudes. Y ahora mismo pues los centros pueden solicitar los proyectos hasta el 15 de marzo. ¿Vale? Hay un procedimiento de selección de esos proyectos con una comisión que se establece, con representantes de los empresarios, de los sindicatos y de las delegaciones que pues deciden, pues valoran esos proyectos y deciden qué proyectos pues van hacia adelante y cuáles no. Muy importante en esa apuesta que ha hecho la Consejería por la FP Dual es la creación de la Red Andaluza de Dinamización de la FP Dual. Esto se hizo en la resolución de 8 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional y en ella pues, se nombraban a varios dinamizadores en cada provincia, ¿vale? Dinamizadores de la FP Dual. En nuestro caso, aquí en la provincia de Almería, pues tenemos 2 dinamizadoras en el CEP de Almería,
que son Inmaculada García y Rosa Narváez, y un dinamizador en el CEP de Cuevas de Olula y otro dinamizador en el CEP de Ejido, de manera que se cubra pues, todas las zonas de la provincia de Almería. El dinamizador de Cuevas es Francisco Asensio y el dinamizador de Ejido es Teodoro Lazo. Estos dinamizadores, pues ahora creo que van a intervenir en esta sesión que tenemos. Pues una de sus funciones principales pues, es hacer prospección de empresas, que como bien sabéis antes había proyectos de prospección que convocaba cada año la consejería. En este caso, pues ellos están haciendo la prospección de empresas, están visitando centros, ayudándoles con la elaboración de los proyectos, en fin, tienen diferentes funciones y supongo que ahora después os comentaré un poco más. Aquí en la delegación territorial, pues como he dicho, estamos ahora mismo 2 personas coordinando la FP Dual, aunque en FP pues, estamos 3. Y nuestra función principal es la gestión de los proyectos, ¿vale? Estamos, aunque también asesoramos a los centros y ayudamos en otras muchas cosas, pero nosotros pues desde aquí se gestiona un poco pues, las problemáticas que puedan surgir con los proyectos, en fin, la gestión la ejecución de esos proyectos. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición pues, para lo que sea menester. Me quedo con la pregunta que ha lanzado Jerónimo, que me parece muy interesante, de que tenemos que coordinarnos pues, con empresarios, desde la delegación con empresarios y fundamentalmente a través de los dinamizadores, yo creo, para ver pues, exactamente a la hora de planificar las nuevas enseñanzas de cara a los próximos cursos, pues ver de qué sectores necesitamos más profesionales, más alumnado que se forme. Y nada más, si hay alguna pregunta, pues supongo que podréis realizarla más tarde. No sé, no recuerdo ahora si creo que va a hablar Inmaculada García, la dinamizadora del CEP de Almería, una de las dinamizadoras del CEP de Almería. Sí, gracias, Indalecio. Y Rosa también, se activa el micro. Bueno, pues nos presentamos, yo soy Inma García, ahí en pantalla también tenéis a Rosa María Narváez, somos las 2 dinamizadoras de Almería. De los 4 que estamos en la provincia, pues nosotras nos encargamos de la zona y del ámbito de Almería, Almería capital y alrededores. Y bueno, nosotros queríamos haceros una pequeña presentación, un poco para situar también, sobre todo, hombre, a todos los que estáis aquí escuchándonos esta mañana, pero también casi que un poquito más a los empresarios y empresarias, porque sois los que tenéis un poco más de desconocimiento en cuanto a FP Dual, ¿no? Y bueno, lo que vamos a pretender es que, pues que os quede lo más claro posible a lo largo de estos minutillos de intervención que vamos a ofrecer nosotros. Creo que se me escucha y se ve bien. Por favor, con Rosa, se puede Sí, decir que se ve la perfecto. pantalla, ¿no? Sí, la pantalla se ve perfecta. Está Vale. todo. Vale, pues vamos a comenzar un poco definiendo esto de qué es la FP Dual, ¿no? Y haciendo también una diferenciación con la formación en centros de trabajo, que es el alumnado de práctica, que normalmente asiste a las empresas. Y bueno, pues a partir de ahora, como bien ha dicho el compañero Indalecio, pues toda la formación profesional va a ser dual. ¿Eso de dual qué implica? Pues que el proceso de aprendizaje va a ser compartido entre el centro educativo y la empresa. Es decir, la empresa ahora adquiere mucho más protagonismo a la hora de participar en ese proceso de enseñanza en el alumno. Eso se traduce en horas en la empresa. Eso por un lado, como bien ha dicho Indalecio, ¿no? Dependiendo de la modalidad pasarán más horas o menos en la empresa. Y también pues, de esa carga de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, esa carga pedagógica que en este caso tendría la empresa traducida en actividades en el desarrollo de sus instalaciones, ¿no? Lo que os decíamos, diferenciar muy bien la FCT, la formación en centros de trabajo, que es el módulo de prácticas que hasta ahora habéis tenido, con FP Dual.
Las prácticas siempre se han desarrollado al final del curso. El alumno en un perfil donde se matricula a lo largo de 2000 horas, 2 cursos escolares, siempre acudía a la empresa al final, al término de esa enseñanza, ¿no? Y ponía en práctica lo que había aprendido en el centro educativo. En este caso, con la FP Dual, el alumno desde el inicio ya va a la empresa, es decir, en el primer curso ya puede pasar un tiempo en la empresa. Además de manera alternante, es decir, que durante la semana, varios días a la semana asistirá a la empresa y varios días al centro educativo, y luego en segundo curso se volvería a repetir este proceso, ¿vale? Incluso se podría sumar la FCT bien como módulo dual o bien fuera de lo que sería la dual. Por lo tanto, mínimo el alumno va a estar 660 horas a día de hoy en la empresa, ¿vale? A lo largo de los 2 cursos. Como veían, un auténtico trabajo colaborativo entre el centro educativo y la empresa, y al final, pues por lo que se está apostando es por la inserción laboral de los jóvenes, ¿no? Esto de la FP Dual es algo que ya lleva bastante tiempo pululando por España. Es cierto que es un modelo más de Centro Europa, pero en España lleva funcionando también desde hace ya algún tiempo, sobre todo en comunidades más del norte. Nació a lo largo, en el inicio del 2012, en Andalucía en 2014 ya existían algunos proyectos de FP Dual, y en Almería, el IES Turaniana, que aquí tenemos el coordinador Alfonso Bonillo, el coordinador del proyecto, para nos contará un poco también esa trayectoria, pero fue el primer proyecto de FP Dual que comenzó a funcionar en Almería. Por lo tanto, como decimos, no es algo de ahora, no es algo nuevo. Es algo que lleva funcionando mucho tiempo. De hecho, son muchas las empresas que ya colaboran en proyectos de FP Dual aquí en Almería y en toda Andalucía, ¿vale? En esta FP Dual los agentes implicados van a ser los centros educativos, el alumnado y las empresas. Y todos forman parte de un proyecto de FP Dual asociado siempre a un perfil profesional concreto. Es decir, cada perfil profesional, cada ciclo formativo tiene que elaborar su propio proyecto, ¿de acuerdo? En colaboración o también teniendo en cuenta ese compromiso de las empresas que quieran acogerse a ese proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Pues un documento oficial donde se van a configurar las características de la enseñanza de un perfil profesional en modalidad dual. En ese proyecto aparece la temporalización, cómo va a estar distribuida la temporalización entre el centro educativo y la empresa. Aparece un programa formativo y aparecen también pues, las empresas colaboradoras. El documento lo elabora el centro educativo, eso que lo tenga en cuenta la empresa siempre, ¿vale? Es cierto que podéis colaborar la empresa, por ejemplo, en la elaboración del programa formativo, y esa parte sería bastante interesante, en la que vosotros también pues, aportéis, por ejemplo, la actividad de la empresa para que ese programa formativo se ajuste cada vez más a esa actividad, y también teniendo en cuenta la temporalización, ¿no? Dependiendo también de la actividad de la empresa, y al final eso, se elabora el documento y es el centro educativo el que presenta el proyecto. Ahora, pues bueno, se están elaborando, ahora mismo es el momento de elaboración de proyectos de FP Dual, proyectos nuevos y renovación de proyectos que ya estén en marcha, y hasta el 15 de marzo pues tiene de fecha límite el profesorado y los centros educativos en este caso para presentar esos proyectos. Vale, la empresa, ¿cómo puede acogerse a un proyecto de FP Dual? Teniendo en cuenta pues, que necesita alumnado de algún perfil profesional concreto. Pues lo primero que se hace es bueno, ponerse en contacto con el centro educativo que tiene en marcha ese proyecto, que va a poner en marcha ese proyecto, y firmar un compromiso de colaboración, donde la empresa, con ese compromiso, ya se compromete a recibir alumnado para formar en sus instalaciones, en la temporalización en la que se pueda acordar, ¿vale? Ese número de alumnos que vosotros podéis recibir, en este caso la empresa, pues va a depender también, primero de la demanda que vosotros mismos tengáis, y también del número de trabajadores que tengáis en la empresa, de manera que por cada 2 trabajadores un alumno puede asistir a vuestras instalaciones. También os compromete a formar al alumno siguiendo un programa formativo que previamente ha podido ser consensuado, pues lo que os comentaba, ¿no? Ese programa formativo se puede elaborar entre el centro educativo y la empresa, y eso es lo que acompaña al alumno a la empresa. Se traduce pedagógicamente en resultados de aprendizaje y criterio de evaluación, pero para la empresa es muy sencillo entenderlo porque son las propias actividades de la propia empresa, ya os digo, no va nada más allá. Son actividades y tareas que el alumno desarrollará en la empresa,
y en función a ese trabajo que realice, pues estará adquiriendo los conocimientos y en este caso las habilidades más prácticas de esa profesión que va a desarrollar. También la empresa se compromete a designar a una persona de sus propias instalaciones, que sea el tutor o tutora laboral, y que va a guiar y valorar el proceso de aprendizaje en la empresa. El alumno nunca es un trabajador, ni tampoco suple el puesto de un trabajador. Siempre, siempre va a ser alumno, ¿vale? Por lo tanto, pues tiene que tener una persona de confianza, una persona referente, que sea su referente en este caso, y que sea el que guíe y continuamente esté pues mostrándole todo al alumno, que siempre esté acompañando al alumno. Y ese tutor o tutora también va a valorar ese proceso de aprendizaje desde la empresa. Decimos valorar, nunca decimos evaluar. Al final la empresa nunca va a tener que poner una calificación numérica al alumno. Esa parte la haría el centro educativo y en base a esa valoración que se hace se traduce a una calificación desde el centro educativo. Pero vosotros en este caso no tendréis que calificar, ¿vale? Simplemente valorar. Y luego, como novedad, que ya hay muchas empresas que funcionan en proyectos de FP Dual y que ya llevan mucho tiempo becando al alumno, pues es obligatorio que hoy en día la empresa privada remunere económicamente al alumnado en concepto de beca. Eso implica que se le tenga que dar de alta al alumno a través del sistema REP, con un código de cuenta de cotización muy concreto, que en este caso pues, está relacionado más con es de carácter especial, como un código concreto de aprendiz. Y luego se decide qué cantidad con qué cantidad se va a becar al alumno. En este caso el mínimo no está establecido, ¿de acuerdo? Hasta ahora no hay mínimo establecido, por lo tanto la empresa decide con qué cantidad becar al alumno. Esa cantidad que decida pues se distribuirá a lo largo del tiempo en el que va a recibir al alumno en su empresa. Si a lo largo del primer curso va a ser durante 2 meses, pues esa cantidad que ha establecido se dividirá en 2 nóminas que irán a cada uno de los meses en los que el alumno está en la empresa. ¿Vale? Y luego, bueno, que sepáis que todo el tema de los gastos de la seguridad social están bonificados al 100% para la empresa, ¿de acuerdo? Ahora, en cualquier caso, si luego tenéis alguna duda a este respecto, podéis preguntar y cualquiera de los dinamizadores que estamos aquí presentes os podemos ayudar a resolver esas dudas. Rosa, si quieres seguir. Venga, continuamos por la relación que la empresa adquiere con el alumno. Bueno, en primer lugar, decir y dejar claro que no hay una relación contractual del alumno con la empresa, no hay un contrato, no hay relación laboral. Lo único que hay es un convenio de colaboración firmado, que en cualquier momento se puede extinguir, se puede romper. Pues ¿por qué? Porque el alumno no se ajuste a las tareas establecidas, porque no tenga la actitud adecuada para continuar en ese puesto haciendo esa actividad. Y claro, el no tener relación contractual implica que el alumno o aprendiz, como bien ha dicho Isma hace un momento, no tiene antigüedad en la empresa. Por tanto, no tendría derecho a ningún tipo de indemnización, ¿vale? Una cosa que sí que queremos dejar clara es que con respecto al tema de papeleo y burocracia, las empresas solamente tendrían que firmar dos papeles, el compromiso de colaboración al inicio y luego el convenio de colaboración, que sería ya cuando el alumno se va a incorporar a la formación dual, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene todo esto para la empresa? Pues una de las grandes ventajas es que se prepara, como hay que formar al alumno, se le prepara al alumno o al aprendiz y de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa y de acuerdo a la forma en que la empresa quiera formarlo, ¿vale? ¿Y esto qué va a suponer? Va a suponer que si la empresa luego tiene necesidades de contratación, no tiene que hacer procesos selectivos, no tiene que hacer entrevistas, no tiene que hacer periodos de prueba, puesto que ya ha formado durante 2 años, 2 cursos, mejor dicho, a un alumno. Por tanto, si ha aprendido bien y sabe hacerlo bien, ¿por qué no nos lo podemos quedar? Claro que sí, ya puede ser y una vez termine su formación dual, puede incorporarse como trabajador de la empresa, pero una vez termine de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué alumnado puede acceder a la FP Dual? Ahora mismo puede acceder cualquier alumno que esté dentro de lo que es el sistema de formación profesional. Formación profesional de grado básico, de grado medio, de grado superior y también los cursos de especialización, que vendrían a ser los másteres de nuestra formación profesional. Por supuesto, esos ciclos tienen que contar, como bien ha dicho Isma y Indalecio, con un proyecto dual, ¿vale? Tiene que estar ya elaborado.
El alumno, si va a recibir beca, que en principio es obligatorio que la reciba, pues tiene que tener mínimo 15 años. ¿Vale? En principio no debe de haber problema con esto. Si bien es cierto que en algunos ciclos de formación profesional de grado básico nos podemos encontrar con algún alumno que sea un pelín menor a los 15 años, pero en principio para recibir la beca tiene que tener 15 años cumplidos. Y luego el último ítem que nos aparece aquí en la pantalla es que si es beneficiario de un contrato de formación y aprendizaje, debe tener entre 16 y 25 años. Esto hace especial referencia a lo que ha dicho Indalecio al inicio de su presentación. La normativa nacional habla de dos tipos de modalidad dual, la general y la intensiva. Bueno, en este caso, esto solamente sería para la modalidad intensiva, que nosotros ahora mismo en Andalucía no la tenemos. ¿La tendremos? Posiblemente sí, pero ahora mismo no, ¿vale? Por tanto, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, la Red Andaluza de Dinamizadores de FP Dual. Como hemos hablado al principio, estamos 4 compañeros dinamizadores, Paco en Cueva, Teo en El Ejido y Ma y yo en Almería. Nacemos pues para impulsar todo esto de la FP Dual, porque nació hace ya unos cuantos años en el IES Uraniana y tenemos que darle promoción a esto, ¿vale? Entonces, os vamos a dejar nuestros contactos, aparecerán en la siguiente diapositiva y bueno, simplemente decir que somos el nexo de unión entre empresas e institutos. ¿Y qué es lo que hacemos? Prospectar empresas, ver cuáles son sus necesidades y trasladarlas a los compañeros de planificación escolar, como es Indalecio, y a los institutos. ¿Vale? Aquí tenéis nuestros datos de los 4, trabajamos en equipo, es trabajo cooperativo y colaborativo, o sea que estamos los 4 al tanto de todo, pero sí bien es cierto que nos dividimos por zonas territoriales, pues para optimizar al final el trabajo y ser más productivos. Y bueno, esto es todo. Es momento de consultar o de poner en el chat todas las preguntas, las resolvemos luego al final. Inma, ¿alguna cosilla que haya que añadir? Nada más, pues bueno, comentarles también sobre todo a la gente que aún no nos conoce, pues que aquí estamos pues para ayudar y hacer que entre todos funcione la formación profesional dual y además lo haga con garantía de éxito. Así que de verdad anotaros nuestros contactos y en el momento en el que lo necesitéis, pues estamos para ayudar. Muchísimas gracias, Inma, muchísimas gracias, Rosa, por vuestra explicación. La podía haber dicho más fuerte, pero más claro, ¿no? Muy clarico para que nadie tenga dudas y para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y agradeceros muchísimo que estéis aquí. Yo creo que es algo, como he dicho antes, me reitero, me repito, algo muy importante que tenemos que poner cada uno en nuestro granito de arena. Está clarísimo que va a ser un éxito. Yo ya estoy llamando al que me toca a mí, a Paco, en cualquier momento, cuando termine esto lo llamaré, porque tenemos que montar algo también, que me lo están pidiendo los empresarios de FP de muchas modalidades, de muchos oficios, de muchas cosas que les parece muy interesante y vamos a echar una mano desde aquí. Gracias. Ahora le damos paso a la gente que tiene preguntas para vosotros y dudas. En este caso, Tamara y Santi, que son 2 empresarias, que vamos a hablar un poquito con ellas, que también expongan su experiencia, que tienen alumnado de FP Dual y pues si pueden activar ya sus cámaras, sus micros. Magnífico. Gracias. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola Tamara, Santi, ¿qué tal? Muy bien. Nada, pues si queréis un poco presentaros y presentar también vuestra empresa, pues es vuestro momento. Vale. Tamara, tú misma que estás en pantalla. Bueno, yo soy Tamara Sánchez, soy la gerente y directora del Centro de Día y Terapia Neuromar. Bueno, Neuromar es un centro de día y terapia especializado en demencias y en daño cerebral. Y bueno, pues nuestro día a día, pues el trabajo es fomentar la autonomía, pues sobre todo de personas mayores dependientes que necesitan de una atención especializada. Bueno, yo soy Santiago Sánchez, soy agricultora, ganadera y gerente de un pequeño proyectito de coagroturismo en Los Vélez, en el pueblo de Chiribel. Y nuestra explotación consta de almendro, olivar, cereal, leguminosa y oveja segureña y cabra murciano-granadina. Interesante, ambas cosas. Muy bien, y bueno, contadnos un poquito cómo conocisteis la FP Dual y cómo empezasteis a participar en proyectos de FP Dual.
Contadnos un poquito. Bueno, pues nosotros lo que es el Centro de Día Neuromar lo abrimos en septiembre del 2020 y bueno, pues justo al año siguiente pues coincidimos en algunas reuniones con Rosa Narváez y nos explicó pues bueno, pues de esta modalidad cogemos bueno, pues todas las lunas de práctica y nos habló de los proyectos de FP Dual. Y bueno, pues a mí, pues como gerente de un centro de día que necesitamos, bueno, pues formar a personas que necesitan una atención muy específica y muy humana, pues nos pareció imprescindible este tipo de formación dual que permita al alumnado en primera persona tener ese primer contacto laboral con la empresa. Entonces, bueno, pues a través de varias reuniones con Rosa, pues empezamos con los convenios de colaboración, pues me parece que 2021 o 2022, o sea, muy poquitos meses llevábamos desde que habíamos iniciado nuestra apertura del centro, cuando ya empezamos a compartir este tipo de proyectos porque nos parece excepcionales. ¿Qué perfil profesional tenéis vosotros, Tamara? Nosotros tenemos los técnicos de atención a personas en situación de dependencia, ¿vale? Porque somos, bueno, un centro sociosanitario. Muy bien. Muy bien. Santi, tú cuéntanos un poquito cuando conociste la FP Dual y cómo empezaste a participar en proyectos. Además, creo que has sido hasta alumna, ¿no, Santi, en algún momento de FP Dual? Sí, tengo la opinión de las dos vertientes. Pues mira, ya si no recuerdo mal, por el ciclo de 2017-2018, en el IES José Marín de Belarrubio, pues el equipo de entonces que formaba el sistema dual, como estaba Paco, Salva, Lucía, etcétera, nos convocaron a las empresas en Velezana, en el instituto, una reunión y nos informaron de este sistema novedoso y tal. Y bueno, ahí fue, a partir de ahí empecé a colaborar y a recibir alumnos y alumnas. Muy bien. ¿Y como alumna, la experiencia? Como alumna la experiencia ha sido mágico. Sí, muy bien. Me inicié en el curso 2020 y me gradué por primera vez en mi vida de algo en 2022, este añito pasado, y con 55 años, y ha sido una sinergia, un binomio perfecto. Es decir, los saberes que a mí ya me habían transmitido y la experiencia que yo ya tenía en agropecuaria y poder darle nombre a cosas que sabía y darle un nombre y que ellos me enseñaran cosas que no sabía, es decir, ha sido el matrimonio perfecto y me he dado cuenta de la gran importancia que tiene este sistema. Es clave. Qué bien. Bueno, demuestra además que la FP no tiene edad, ¿no? Está claro. ¿Y qué perfiles tenéis, Santiago, en vuestra empresa? ¿Qué perfiles acogéis de alumnado? Los que acogemos nosotros son de agropecuaria y de forestales, de ambos dos. Porque en mi explotación también hay, en zonas naturales, hacemos actuaciones, es decir, que se presta un poco a recibir alumnados de ambas partes, de ambos ciclos. Muy bien. Muy bien. Y vosotras como empresarias, chicas, Tamara, Santiago, ¿qué aportáis, qué tenéis que darle al alumnado? Aparte de un programa formativo y todo eso. ¿Qué más cosas se ven? Porque es que como ha hablado Santiago de sinergia, creo que es un tema interesante. Sí, bueno, nosotros como empresa pues creemos que al alumnado le podemos dar esa formación específica pues para que vean en primera persona, o sea, que tengan esa primera experiencia laboral en el campo en el que ellos se quieran dedicar, ¿no? Y muchas veces pues que prueben esas experiencias que luego va a ser su primer contacto en la vida real, o sea, su primera experiencia laboral es muy importante pues para que vean si verdaderamente pues tiene esa vocación. Nosotros, por ejemplo, al ser un centro de día para personas mayores dependientes, es muy importante que, bueno, pues este ciclo que venga a formarse con nosotros, pues vea realmente que se nutra, que viva en primera persona, pues esa pasión, esa filosofía del trato al mayor, del trato humano, y que realmente lo sientan, pues para poder adquirir una formación muy específica, bueno, pues para intentar ser, pues, bueno, pues los mejores profesionales en este sector, que bueno, pues en los últimos años estamos viendo unos cambios de tendencia en los cuidados a mayores, sobre todo atención centrada en la persona, trato digno y humano, y necesitamos verdaderamente personas que vean este tipo de trabajo en primera persona y tengan la necesidad
de poder aportar tanto esa parte teórica que para nosotros es fundamental, que tengan una base teórica, pero también que demuestren, o sea, esa parte más experimental y esa práctica, porque al final es imprescindible en nuestro puesto de trabajo y sobre todo que adquieran esa continuidad en este ámbito. Y la única forma de asegurarnos de que quieran seguir formándose en este campo y de querer dedicarse a personas mayores dependientes, que al final es un trato hacia una persona, pues es importante que lo vivan en primera persona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues desde el Centro de Día Neuromar apostamos por una formación desde el primer momento, pues implicarlo como una persona más de nuestro equipo. O sea, aquí no son alumnas en práctica y ya. O sea, van pasando por todas nuestras compañeras, que tenemos 8 auxiliares de enfermería, aprendiendo y nutriéndose de cada una de ellas, coordinadas por una supervisora del equipo auxiliar. Y bueno, desde el día 1 que entran en Neuromar, forman parte de la plantilla, del equipo técnico para todas nuestras personas usuarias. Entonces le damos la importancia que realmente pues tienen y necesitan, sentirse una más pues, para poder aprender en primera persona pues esta profesión, que vemos que es muy importante que tenga ese espíritu humano y esa vocación y esa pasión. Qué bien lo hacéis, Tamara. Oye, chicas, una última cuestión como empresarias. ¿Qué os parece el tema beca? ¿Qué os parece el tema de la beca? Pues a mí me parece genial y lo digo porque me parece que es también una forma de incentivar a que este alumnado, que ya bueno, pues tiene una edad, que tiene esas ganas de formar parte de, bueno, pues de iniciar su carrera profesional, pues de incentivar de alguna manera, bueno, pues que todo su esfuerzo pues tiene también esa recompensa y ese incentivo, y una forma también pues de ayudar a esos gastos mensuales que, bueno, pues tampoco estamos en una época muy, muy sobrante y, bueno, pues si facilitamos el acceso a este tipo de alumnado, incluso a que se pueda desplazar y poder combinar la parte formativa con la parte laboral, pues a mí me parece, vamos, ideal y genial, y seguiré apoyando con beca a todo nuestro alumnado. Santi, ¿Y tú, Santi? en tu caso. A ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo por qué le aporto yo, qué creo que mi empresa Efectivamente, aporta. ¿qué aporta tu empresa al alumnado? A ver, yo soy hija y nieta de pequeños agricultores y ganaderos. Entonces, y desde chica tenía claro a qué quería dedicarme. Y lo que hago, lo hago con pasión. Entonces, eso es precisamente lo que yo quiero transmitirle al alumnado. Es decir, nuestra experiencia de años, los saberes adquiridos y transmitidos, algo que no se adquiere en un instituto. Es el complemento perfecto para hacer del alumnado unos profesionales más completos y más preparados para afrontar su futuro. Ojo aquí, porque un futuro que a veces, en algunos de los casos y en concreto por aquí, no siempre va a ser un futuro como contratados, sino también como autónomos agropecuarios, porque la dual, bajo mi punto de vista, no puede ser un café con leche para todas las partes igual, es decir, para todas las comarcas igual. En la nuestra, por ejemplo, en los Vélez, los empresarios somos tan pequeñicos pues que apenas necesitamos mano de obra, es decir, somos unas explotaciones muy modernizadas, que ya eso nos hace necesitar menos mano de obra, y también somos familiares. Pero si queremos de verdad tener un relevo generacional del campo, que tanto se nos llena ahora la boca por todos sitios, si de verdad quiere ser así, tenemos que incentivar a los alumnos y alumnas que están determinados o que quieren ser y emprender como un verdadero relevo generacional, también como autónomos, no solo como contratados. Así que eso es lo que yo le aporto, y todo, una verdadera gestión. Y para mí una verdadera gestión no es solo aprender a ordeñar, aprender la alimentación, la importancia de las raciones, sino también ir con el pastor, conocer las plantas, para qué sirven, conocer nuestro patrimonio, nuestros chozos, nuestra gastronomía, la gestión en papeles, todo completo. Eso es una verdadera gestión de una explotación agropecuaria del siglo XXI.
Fíjate tú, Santiago, por aquí hay algunas preguntas en el chat que yo ya estoy echando un vistazo que van lanzadas hacia ti, pero luego ya en la última parte de la ya directamente lo preguntamos porque claro, tú tienes esos dos caminos hechos, ¿no? Ser alumna y ahora ser empresaria dentro de la FP Dual. Y por lo tanto hay por ahí algunas preguntas que te quieren hacer, que te quieren formular. Así que bueno, no os vayáis, si os podéis quedar todo el ratito y luego resolvemos esa parte. Y Rosa, no sé si quieres comentarle algo más, preguntarle algo más. Y si No, pues, en principio yo creo que ha estado bastante bien, ¿no? sí. Sobre todo el tema de como empresaria y encima Santi como alumna, pues, ¿qué te parece si pasamos a lo siguiente, Isma? Venga, perfecto. Vamos a pedirle a Alfonso y a Carlos que... Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Bueno, por aquí tenemos a Carlos Guillén, coordinador del ciclo formativo de grado superior de acondicionamiento físico. Corrígeme si me equivoco, Carlos. No, Y correcto. además es el coordinador del único ciclo dual en oferta completa que tenemos en Almería. Y luego tenemos a Alfonso Benillo, que es el coordinador dual más veterano de la provincia, el que empezó con todo esto y es que no podía faltar porque es el que más nos puede enseñar de todo esto. Sí, yo creo que bueno, que pueden, incluso podemos empezar por ahí, ¿no? Cuando elaborasteis vuestros proyectos, cuando empezasteis en la FP Dual y bueno, qué características a lo mejor tenían en ese inicio esos proyectos y casi que un poco pues contar la evolución que han sufrido esos proyectos hasta el día de hoy. Igual el de Carlos es más nuevo, más bebé, pero el de Alfonso que lleva más tiempo en marcha, pues seguramente la información nos la pueda comentar un poquito, ¿no? Bueno, pues tenéis la palabra. Hola a todos, que empiece Carlos. Pues yo creo que deberías de empezar tú, Alfonso, que eres el más veterano, pero bueno, como quieras. Digo porque por la experiencia, claro, la experiencia siempre dicen que es un grado. Bueno, pues quien quiera de los dos, chicos. Venga, si queréis empiezo yo. Bueno, nuestro proyecto ha sido un proyecto muy elaborado porque, bueno, muy elaborado, muy perseguido, muy deseado. Durante muchos años hemos estado dándole vueltas. La verdad que empezó al principio, es un proyecto que ha tardado como 6 o 7 años en salir. Y bueno, realmente yo venía de haber impartido clases de la formación profesional tradicional y me di cuenta de que, bueno, que realmente había muchas lagunas y había un desfase bastante importante entre lo que era el perfil profesional, lo que era la realidad profesional y lo que era lo que nosotros estábamos impartiendo en los centros. Y a raíz de estas conclusiones, pues empezamos ya por allá por el 2012, incluso anterior al 2012 yo estaba en algún curso, en alguna formación a nivel nacional, cuando empezaban a hablar de la formación en alternancia y le daban mucho bombo en televisión, hablaban del modelo de formación profesional alemán y demás. Y la verdad que a mí me gustaba el proyecto y de hecho he estado en muchos sitios donde, bueno, he coincidido con Alfonso, en algunos sitios en el Valle del Este, en Cueva, donde los primeros proyectos iban ahí a explicar un poco lo que era la planificación de estos proyectos, cómo funcionaba, y a mí me parecía muy interesante. Lo que pasa es que mi sector es un poco complicado. Y aquí, bueno, vivimos en la ciudad que vivimos, en la provincia que vivimos, son pequeñas empresas y, bueno, había que entrar en una serie de vicisitudes y había que hacer entender a las empresas, pues, las características del proyecto, que en principio no fue fácil. Pero, bueno, al final nos hemos dado cuenta que hemos tenido mucha aceptación, que desde que empezamos, que nosotros somos un proyecto bebé, fue el año pasado el primer año, este año sale la primera promoción, pues empezamos como del orden de 13, 15 empresas, entre empresas y clubes deportivos, y ahora estamos ya en el orden de 19, 20, 21 y muchas empresas que nos llaman y nos preguntan y están muy interesadas. Como novedad también, nosotros la verdad que nos tiramos un poco al barro, decidimos ofertarlo todo, hacer oferta total de las 20 plazas de las que queríamos poner en dual, y además lo lanzamos en turno de tarde, con lo cual era un doble reto, con el objetivo también de optimizar un poco los recursos del centro. Nuestro centro está abierto mañana y tarde, y en Nicolás Salmerón y Alonso, y porque tenemos también enseñanza de adultos, y además en bilingüe, porque vimos que también era una necesidad de muchas de las empresas que por el sector en el que se mueve y a la gente a la que se destina, pues veíamos que había una laguna ahí, adolecía mucho la falta del dominio del idioma de
del alumnado, ¿no? Y bueno, pues en principio pues creemos que está funcionando bien, por supuesto vamos limando cosas. Este año de hecho queremos hacer renovación de proyectos y en la renovación de proyectos queremos introducir algunas modificaciones como la posibilidad de dualizar la FCT, en fin, cosas que luego si queréis más adelante comentamos, pero creo que bueno, que hemos tenido buena respuesta por el alumnado y que prácticamente todos, salvo casos excepcionales, han seguido en el proyecto. No hemos tenido que sacar a personas prácticamente del proyecto. Qué bien, qué valiente. Sí. Ir con todo, ¿no, Carlos? Y bueno, ahí fuimos, sí. Sí. Muy bien, gracias por este resumen de más o menos todo lo que significa vuestro proyecto, ¿no? En la actualidad. Y Alfonso, a ver si nos puede contar ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el origen en Almería? ¿Cómo empezó? Pues sí, la verdad es que empezamos al principio la familia de informática, el Instituto Al-Ándalus, el Aguadulce y nosotros, el Turaniana de Roquetas, y estuvimos colaborando todos juntos. Fuimos organizando los distintos ciclos y la verdad es que, bueno, la cosa fue surgiendo. Al principio, en Andalucía, en el 2013, empezamos 8 centros. Solo había 8 ciclos formativos y estaba todo por hacer, no había nada. Había una especie de borrador a nivel nacional y no se sabía muy bien qué es lo que queríamos, ¿no? Y la verdad es que desde la familia de informática, ya digo, los tres centros, decidimos participar para de alguna forma hacer nuestras aportaciones y que esto pues, no se fuese de las manos y que tuviésemos alguna, que nos tuviesen en cuenta, ¿no? de alguna manera. Realmente yo no me puedo quejar, yo creo que hemos tenido muchísima suerte. Teníamos muchísimas dudas con respecto a la dual al principio porque el sector informático en la provincia de Almería no era muy grande, solo se limitaba a pequeñas tiendas, no había empresas de gran calado, especialmente en la parte que nos correspondía a nosotros, que el tema, todo era bastante complicado. En aquel momento ya digo que resultó difícil, pero debo reconocer que esto ha ido evolucionando, ¿no? Digo que me siento afortunado porque el equipo que estamos aquí en Turaniana llevamos siempre desde el principio todos trabajando muy bien. Tenemos también un ciclo de grado superior. Desde mi punto de vista, el alumnado de grado superior se implica mucho, está muy interesado en encontrar trabajo, en conocer empresas, sobre todo en conocer formas de trabajo y tal, y yo creo que eso es muy interesante para ellos. Y luego también he tenido muchísima suerte con las empresas, todas las con las que empezamos se mantienen. Y creo que eso es importante. Hemos ido trabajando, hemos ido puliendo. Me gusta pensar que cada año hemos ido mejorando el proyecto, hemos ido puliendo aquellos errores que teníamos y la verdad es que parece que funciona. Los chavales están muy contentos, que las empresas están contentas. De momento no nos abandonado ninguna. Y bueno, ya estamos hablando de que son 10 años y de forma ininterrumpida creo que el proyecto se ha consolidado, que aquí recibimos matrículas de alumnos que vienen precisamente para hacer la dual en el Turaniana, no solo de la provincia de Almería, de otras provincias también, y creo que eso es muy positivo. Así que tengo que estar agradecido a las empresas, a los alumnos, a mis compañeros, o sea que en este aspecto es un trabajo de equipo entre todos, y yo creo que está funcionando, ¿vale? Compañeros, ¿pensáis que esta modalidad es mejor para los alumnos que la ordinaria o no? ¿Qué pensáis? Sin duda, sin duda. El alumnado tiene una gran motivación. Ahora, por ejemplo, estamos preparando los siguientes periodos de estancia en las empresas y ya están todos revolucionados, pensando con qué, están buscando a las empresas por internet, se están interesando, están viendo. La verdad que para ellos es muy interesante. Y sobre todo, es que aprenden, es que hay cosas que nosotros no les podemos enseñar.
hay herramientas actuales que tienen las empresas que nosotros no tenemos y bueno, y sistemas de trabajo, ¿no? Yo creo que es muy interesante para ellos. Oye, ¿y de las becas? ¿Qué pensáis vosotros de las becas? ¿Son necesarias o no lo veis necesario? ¿O qué pensáis? ¿Que un alumno aprendiz que esté en la empresa tenga una remuneración, la que sea? Venga, Carlos, esto para ti. Bueno, vamos a ver. Lo de las becas es, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es verdad que al principio, a mí me costó además sobremanera lo del tema de las becas, porque yo cuando tenía hecho ya el proyecto, esto se impuso de repente, deprisa y corriendo, y ni siquiera en los convenios de colaboración aparecía esta figura. Y tuve que llamar a las empresas y gracias a que yo coincido con Alfonso, yo tengo que agradecer y doy gracias, como dice aquel, a quien sea, por los alumnos que tengo, por las empresas que colaboran con nosotros. En todo momento fueron receptivas y dijeron, no hay problema. Al no establecer una cuantía mínima de beca, eso nos facilitó también un poco las cosas, porque claro, el tema de la empresa yo lo entiendo. Dice, vamos a ver, si no sé de qué pie coge aquí nadie, ni esto, en qué consiste. Entonces, claro, al principio, bueno, yo les comenté que esto era vamos a ver cómo va, establecemos una beca mínima y poco a poco pues vamos viendo a ver qué tal va funcionando, ¿no? Y como la empresa como el alumnado está funcionando bien en la empresa, de primera no es una gran exigencia para ella el establecer una beca mínima y está viendo resultados, con lo cual ya os digo, yo desde la perspectiva corta que tengo del alumnado que está ahí, no le supone un gran problema en principio. Y sí, por el resultado que está obteniendo de la formación de la alumna en empresa, sí que le está suponiendo, yo creo, una gran ventaja. De hecho, es que yo creo que, vamos, la gran mayoría de los alumnos que tenemos, por no decir casi el 90%, que a todos los quieren contratar. Ya los querían contratar este verano. Yo les dije, vamos a ver, que entonces quiere decir que ha estado funcionando. Pero claro, ahí el componente de la beca muchas veces, pues también tuve una empresa con la que tuve un problema porque un alumno no funcionó y claro, esta empresa había apostado, estaba ahí y bueno, este tipo de cosas de primera, pues te puede echar por tierra parte del proyecto. Es un incentivo para el alumno, evidentemente, y bueno, ya os digo que yo pienso que al no es buena opción, obligatorio, no lo sé, habría que abrir un melón, como dice Rosa. Pero bueno, yo creo que no sé tú qué opinas, Alfonso, en este aspecto depende del tipo de empresa, se lo puede permitir o no, ¿no? Pero bueno, de primera, lo que los requerimientos, tanto de edad de alta en seguridad social, que no te ha dado tiempo a decir la última parte, de que es reembolsable al 100%, y lo de la beca, cuando dices eso, al principio se ponen a temblar. Luego lo que pasa es que esto son horas y horas, supongo, de hablar con la empresa y de ver que, bueno, esto ya me dejan más tranquilo, ¿no? Sí, está claro que es un incentivo importante para los alumnos. Sí. El problema que tenemos es que es muy dispar. Sí. Establece una cuota o una beca, otra empresa establece otra y claro, hay un agravio comparativo entre una empresa y otra. Evidentemente, hay empresas que se lo pueden permitir más que otras y yo creo que ese es el principal problema de las becas. Es importante, pero claro, al ser diferente en un sitio y en otro, tienen que desplazarse y otros que no tienen que desplazarse, todo ese tipo de cosas no. Vamos, yo creo que es una dificultad importante. Las empresas, pues la verdad es que al principio no sentó bien y es normal. Es que la empresa lo pone todo, pone el tiempo, pone el personal, pone las instalaciones, las herramientas, lo pone todo. El becar, ¿qué significa? ¿Tiene la empresa alguna, puede obligar al alumno a alguna? Es que todo eso está por hacer. Yo creo que ese es el principal problema. Está muy bien, la beca está muy bien y sorprendentemente yo entiendo que las empresas se implican en esto pues porque les gusta participar en la formación de nuestros alumnos y quieren que el alumno, bueno, pues conozca su empresa, le conozcamos todos. Ellos tienen mucho que aportar, ¿no? a esta formación y está muy bien, ¿no? Las becas, os puedo poner 1000 ejemplos de dificultades que hemos encontrado. Una empresa que coge 3 alumnos, en el momento que tiene que becar, por lo mejor se queda con 1. Es que son cuestiones tan
yo creo que hay que darle una vuelta a esto de las becas, ¿eh? Sí. Depende exclusivamente de la empresa, no existe un mínimo y yo creo que eso no es bueno. Sí, la aceptación de la beca, de hecho, es algo que también ha ido cambiando en los empresarios, porque bueno, yo creo que todos aquí más o menos hemos sido prospectores de empresas y prospectoras de empresas, Claro. y sí que hemos visto un poco ese cambio que ya está existiendo también en la empresa y cada vez hay más aceptación. Es cierto que hay algunas cosas, fíjate tú, había una pregunta que yo quería hacer, porque al final todo parece muy bonito, todo es maravilloso, pero obviamente también pues, nos encontramos a veces pues, con algunas complicaciones, ¿no? Y con algunas dificultades. Y en este caso el tema de la beca pues sí que ha podido ser una dificultad, yo creo que en casi todos los ciclos y a todos los coordinadores nos ha pasado en algún momento. Pero es lo que os decía, es algo que ya también está cambiando un poco. ¿Hay que intentar igualar? Pues quizás sí, hay que verlo también desde el perfil profesional concreto y ver comparar a todas las empresas o casi intentar igualar todas las empresas dentro de nuestros proyectos para que todas más o menos puedan becar por la misma cantidad y nunca llegue a existir el agravio comparativo entre el alumnado, pues que eso pues crea a veces pues incluso hasta mal rollo, ¿no? En el aula y en clase. Entonces, ese tipo de cositas, pues sí, han sido dificultades, son dificultades hoy en día, pero vamos a intentar pues eso, que cada vez también se vaya mejorando en ese aspecto. No sé qué otro tipo de dificultad habéis podido encontrar, sobre todo preguntas que nos hacen en muchos centros, algunos compañeros y compañeras que pueden ser futuros coordinadores. Les preocupa el tema de las horas de seguimiento y coordinación, un poco que son pocas, que se trabaja más en dual. Antes tú, Alfonso, decías que vosotros tenéis ya un proyecto consolidado. Me ha gustado mucho que diga eso porque es verdad que al inicio, cuando se pone en marcha un proyecto, se tiene que trabajar, obviamente, pero es algo que con el tiempo se va asentando y al final entre todos, como es un trabajo colaborativo entre todo el equipo, pues se va sin necesidad de que tenga que ocuparnos muchísimo tiempo más allá del tiempo que le tenemos que dedicar, ¿no? Entonces, siempre ha sido a lo mejor una dificultad y muchos compañeros y compañeras lo ven como dificultad el tema de las pocas horas que es destinada al seguimiento y a la coordinación. No sé qué podéis decir vosotros sobre esto. Déjame, Carlos, un segundo. Vale. Nuestro proyecto es un poco distinto. No sé si hay alguno similar en la provincia. Enviamos a todos los alumnos a la empresa. Es decir, llega en primer curso, tengo 20 alumnos, los 20 van a la empresa. Todos. Eso significa que nosotros nos quedamos en clase. Hacer el seguimiento no nos resulta complicado. Claro, cabe la posibilidad de que, bueno, pues tengamos alumnos que no enviemos a la empresa. ¿Por qué motivo? Pues porque realmente no están dando la talla, me están faltando, tienen falta de asistencia que no justifican, en esas condiciones no los mandamos a la empresa. Claro, esos alumnos cuando se nos quedan, bueno, pues hay que hacer ahí un poco encaje de bolillos para hacer el seguimiento, porque aunque tenemos una hora, cada vez me tengo que ir más lejos buscando las empresas. O sea, es que ahora tenemos empresas en toda la provincia, desde el poniente al levante. Y claro, en una hora no te da tiempo a hacer una visita. También estamos tirando de videoconferencias, ¿no? Por ejemplo, con Cosentino estamos haciendo videoconferencias, no nos desplazamos hasta allí. Es decir, claro, hay que entender que este tipo de cosas son complicadas. Si mando a todos los alumnos, como es mi intención y como creo que este año podemos hacer, pues no será difícil hacer el seguimiento, pero si no los mandamos, o como ocurre en otros centros, que son 5 alumnos los que envían a dual y se quedan con el resto de forma presencial, hacer no es fácil, ¿de acuerdo? No es nada fácil. Sí, tienes razón en ese aspecto, que no es fácil, sobre todo cuando las empresas están más lejos, ¿no? Y tenemos que destinar pues, bastante tiempo al hecho de tener que trasladarnos a las empresas. Carlos, si quieres comentar algo más sobre eso. Yo un poco coincido con lo que cuenta Alfonso y luego, bueno, básicamente yo tengo, no sé si la suerte o la desgracia, no sé cómo decirlo, de pertenecer a un equipo directivo también. Y la compañera que me acompaña también en el tema de este proyecto en el que nos embarcamos también está en el equipo directivo. Entonces somos los dos realmente los únicos dos que pertenecemos en plantilla fija al proyecto.
Ventajas, pues que podemos acceder al proyecto dual en cualquier momento. A la hora de hacer modificaciones no tenemos que depender tanto de que el equipo directivo pueda abrirnos, cerrarnos, demás. Inconvenientes, pues que también lógicamente tienes que echar muchas más horas de trabajo, y al ser un proyecto novel pues también más todavía, porque ya os digo que no paramos de captar a nuevas empresas, gente que está interesada y demás. Otro de los problemas que tenemos básicamente es muchas veces que no coincide lo que son las horas de coordinación, pues tienes que estar un poco a expensas de la empresa, porque en nuestro caso nosotros nos gusta meternos un poco en el charco y hay veces que vamos a los mismos centros, estamos con los alumnos, recibimos clases con ellos que no las den ellos, en fin, para que nosotros estudiemos como alumnos, vemos a ver cómo funcionan, cómo no funcionan, en fin, y eso muchas veces tiene que estar a disposición un poco de lo que es la empresa, de que te pueda, porque claro, ni siquiera tampoco por videoconferencia en muchas ocasiones los gerentes te pueden atender, porque aunque parezca un mundo fácil, sobre todo empresas grandes del sector, pues no paran, es que no paran. Y claro, la mayor dificultad un poco que no hemos encontrado nosotros, está un poco relacionado con esto, pero no directamente, es muchas veces hacer comprender a la empresa que esto no es una FCP, que es una formación. Entonces, claro, digo, no, te tienes que sentar conmigo, no, vamos a ver los resultados de aprendizaje, no, mira, vamos a ver las tareas que tienen que hacer son estas, tal. Entonces, muy bien, pero estamos atornillando un poco para ir limando el proyecto. Pero bueno, supongo que esto es cuestión de tiempo, como ha hecho Alfonso con su ciclo. Efectivamente, que es cuestión de tiempo que se consolide también vuestro proyecto, y además ahora hay que renovar los proyectos, mejorarlos y nada, y seguís con esto adelante porque no os queda otra, compañeros. Claro, sí, claro, está claro. Bueno, Acordaros pues, antes del 15 de marzo. antes del 15 de Sí. marzo, renovar Sí, antes del 15 de ya marzo. estamos con el otro liados también ya. Sí, no sé si luego también echaremos un vistacillo al chat a ver si hay alguna pregunta más dirigida a vosotros, ¿vale? De Alfonso y Carlos. Si podéis quedar un ratito más, vamos a ver si hablamos un poquito también con la parte de los alumnos y ya pasamos a ese turno de preguntas, porque al final vamos hablando, todo tan interesante que estamos aquí enganchados a la charla. Venga, Gracias, pues, compañeros. gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vamos con los protagonistas, ¿no? Con las grandes estrellas de todo esto. Julia, Agustín, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buena, Agustín. Bien. Cuéntanos, ¿de qué eres alumno? Julia, ¿por dónde Pues, andas? Venga, eh, mientras que se conecta yo Julia. soy alumno de ciclo de Hola. grado en acondicionamiento físico, junto a Carlos, que es mi profesor, y nada, aquí en Almería. Muy bien. ¿Y Julia, qué está estudiando? Yo SMR de familia, de la familia informática. Vale, y los dos sois alumnos duales, ¿no? Sí, por supuesto. Pues venga, Agustín, ¿en qué empresa estás tú? Cuéntanos un poquito. Pues el año pasado estuve en el Club Náutico de Aguadulce, realizando pues todo tipo de clases, y este año estoy en un centro de entrenamiento personal y grupal, se llama Entreno LR, en Vica, y nada, eso, se centra un poquito más en la parte de entrenamiento de fuerza, funcional, y Muy bien, y oye, una cosilla, Agustín, ¿tú cuando te matriculaste en el ciclo formativo, tú ya sabías que era dual? no sabía. No lo sabía. Si te No digo lo la sabía. verdad, no tenía ni idea. No tenía ni idea. No, Y- yo me apunté al ciclo realmente porque, bueno, no pude irme fuera a estudiar la carrera que yo quería, y entonces fue como un poco plan B, fue todo un poquito rápido. Entonces yo lo que me fijé fue en el centro que estaba más cerca de mi casa, y bueno, fue el primer año, se presentó ese ciclo en Nicolás Salmerón, y me pillaba mucho más accesible que el que se realiza en el Sol de Puerto Carrero, Ujú. que nada, me estuve bichando un poquito, vi que era bilingüe, entonces eso me llamó la atención, y después también vi que era dual. Cuando yo vi que era dual, realmente, te voy a decir la verdad, lo miré en Google, pero realmente no vi mucha información, entonces pues yo pasé un poquito de eso. Y luego, justo cuando entré al mes, ya hablando con los profesores y tal, nos explicaron en qué consistía, y ya pues me di cuenta de lo que era, y la verdad una experiencia súper buena. La verdad Qué que sí. bien. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Sí. No tengo queja. Muy bien. Y Julia, cuéntanos, ¿tú sabías lo que era la FP Dual? Cuéntanos un poquito. ¿En qué empresa estás realizando también formación dual? Cuéntanos. Yo la FP Dual la supe de ella por compañeros que estuvieron hablando de ella y pues desde el primer año empezaron a
meterse a Dual y me interesó y me metí a primero de SMR Muy para bien. empezar la Dual. ¿Y en qué empresa ha realizado FP Dual o vas a realizarla? No sabemos si está... Voy a realizarla en Vicasoft, que es una empresa dedicada a la producción y exportación de hortalizas. Vale, entonces todavía no has empezado tu formación en la empresa. No, todavía no. Madre mía, ¿estás nerviosa? Está un poquito nerviosa, seguro que va genial, Julia. Muy bien. Y bueno, ¿qué creéis vosotros que podéis aportar a la empresa? Porque la empresa os puede aportar muchas cosas, ¿no? Ellos tienen pues la maquinaria, las herramientas, tienen a las personas, si también vais a trabajar con personas, pero vosotros ¿qué podéis aportar a la empresa? Contanos un poquillo, Agustín. ¿Y qué puedo aportar a la empresa? ¿Qué puedes aportarle tú a la empresa? Pues al final yo creo que cada uno puede aportar su granito de arena. Al final yo trabajo junto a mi tutora, ¿vale? Siempre estamos juntos en el centro, un centro muy chiquitito. Y al final yo creo que dos cabezas piensan mejor que una. Y a la hora de organizar clases, ejercicios, sobre todo, yo hablo sobre mi ámbito, ¿no? Yo en el ámbito tecnológico y eso no sé qué deciros, pero en el ámbito deportivo y tal, al final cada persona que entra en el centro es un mundo diferente y al final pues cada uno tiene conocimientos diferentes y nada, y cada uno trabajamos juntos, al final es como he escuchado por ahí antes, al final todos trabajamos en conjunto y buscamos lo mejor hacia el centro y yo me siento como uno más al final del equipo, no me siento como un alumno sino como uno más, entonces... Qué bien, qué a gusto está. La verdad que sí. ¿Y tú, Julia, qué crees que puedes aportar tú a la empresa? Pues como mis compañeros que vamos a ir a la empresa, pues somos jóvenes y con muchas ganas. Yo supongo que, bueno, creo que va a ser así, no me integraré rápido y aunque tenga poca experiencia, a la empresa puedo darle mis ganas e interés y, bueno, me esfuerzo lo mejor posible. Qué bien, qué maravilla. Qué experiencia más bonita vaya a vivir. Oye, una cosita, Julia, porque todavía no se ha incorporado, pero Agustín, ¿pudiera ser que te quedara a trabajar o no se sabe nada todavía? Pues es posible. O sea, ya pues obviamente al final está todos los días con ellos y habla. Y al final pues es muy posible que este verano pues acabe trabajando con ellos. Qué bien, ojalá. Muy bien. ¿Y el tema de la beca? Yo ya aquí ya tenemos que preguntar la beca por tu pato. ¿El tema de la beca qué tal? ¿Bien? Quiero decir, ¿supone un incentivo para ti o te hubiera dado igual no tenerla? A ver, igual no da. Voy a hablar por mis compañeros. Al final, si te pones en nuestra situación, hay compañeros que casi nadie en mi clase de Almería vienen de afuera y al final pues todos tienen que pagarse un piso, tienen que pagarse todos esos costes, el transporte, que al final las empresas no siempre están a lo de nuestra casa, el transporte. A veces tenemos que pillar más de un autobús al día y a veces nuestros padres no pueden ayudarnos. Y lo único que tenemos, los únicos recursos son trabajando en verano y a veces incluso trabajando verano horas extras, no eres capaz de pagarte esos 2 años en otra ciudad. Al final, pues, no te estoy diciendo que sea una gran beca o un sueldo, ¿no? Pero yo creo que un mínimo debería haber por lo menos para cubrir en lo que se pueda esos gastos. Que al final nunca son suficientes, pero por lo menos. Y eso. ¿Y tú, Julia, sabes si va a recibir esa beca? Cuéntanos un poco. Sí, y bueno, también nos da más, ¿cómo se dice? Más... Quiere que nos da más, nos incentiva más a ir a la dual, porque pues, también queremos nosotros nuestras cosas y también para el transporte, como dijo Agustín, y bueno, eso. Que es mejor que si no la recibieras, ¿verdad? Mucho mejor. Claro, sí. Bueno, pues no sé, Rosa, si quieres comentarle algo más a ellos, preguntarle algo más a ellos y si no... ¿Alguna propuesta de mejora que vosotros lanzaríais como alumnos para que todo fuera mejor o no tenéis ninguna? Agustín, sobre todo más bien Agustín, que está ya en la empresa. Vale, pues sí es verdad que dentro de los 2 años, pues sí es verdad que dependiendo de la empresa en la que estés, pues tocará, dentro de, siempre hablando del ámbito deportivo, tocará más una zona u otra,
quiero referirme. Por ejemplo, al medio acuático, al medio entrenamiento funcional en sala, pilates, yoga, dependiendo del centro. Si entras en un centro chiquitito, pues es verdad que te vas a centrar más en eso y seguramente pues acabes siendo muy bueno en ese ámbito, porque al final pasan muchas horas de alguien que tiene ya esa experiencia y alguien que te puede enseñar muchos conocimientos que a lo mejor en un aula no te pueden enseñar. Pero sí es cierto que lo ideal sería que todos los alumnos pasaran viendo todos esos ámbitos y por lo menos, aunque no se centren en algo, sí que aprendan un poquito de lo que estoy hablando, de cada persona que ya trabaja en ese ámbito y cada persona que puede transmitir esos conocimientos y que ya al final cuando termine, ya que esa persona después de su experiencia decida ya a qué se quiere dedicar. Al final, cada uno, como todos los sectores, coge una rama y al final acabará dedicándote a esa rama, la que más te guste. Entonces veo necesario eso. Muy bien. ¿Y tú, Julia, alguna cosita que quieras decir? Aunque no Pues, te hayas incorporado todavía a la empresa. yo por ahora lo veo perfecto. No tendría nada para mejorar. Claro, igual le tenemos que preguntar a Julia en el mes de mayo, cuando acabe su formación en la empresa y a lo mejor ya tiene algo más que decirnos. Bueno, chicos, pues muchas gracias por contarnos vuestra experiencia. Ojalá os vaya muy bien, Agustín, que lo tuyo termine y concluya con un contrato de trabajo, ojalá. Y Julia, pues tú que aprendas muchísimo en la empresa ahora que te vas y ojalá pues también se te dé una oportunidad y si no, puedas seguir formándose, claro. Listo, pues muchísimas gracias. Gracias, chicos. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Vale, pues ya hemos concluido esta parte de lo que sería las mesas redondas de charla de cada una de las partes de la FP Dual. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a nuestra empresa, a nuestros dinamizadores, al coordinador territorial, a todos por acompañarnos y hacer tan fructífero este acto. Simplemente pues daros a conocer que desde la Cámara tenemos un programa de la FP Dual, que el objetivo es pues, que cada vez más empresas conozcan el modelo y bueno, pues esta actividad se enmarca dentro de nuestro programa. Como habéis podido comprobar, pues trabajamos activamente con la red de dinamizadores y bueno, pues solamente que sepáis pues que tanto cualquier consulta que podáis tener a nivel empresarial, pues nosotros también nos encargamos pues de trasladarla a la red y poner en valor pues todo lo que es la FP Dual. Como habéis podido comprobar, nuestro presidente Jerónimo, que ya se ha tenido que ausentar, es un firme defensor de la misma. Vamos a echarle un vistazo a todas las consultas que tenemos a través del chat. Creo que no hay demasiadas, no sé si todavía hay alguien que quiere hacer alguna consulta. Como hemos comentado también por el chat, el webinar ha sido grabado y se compartirá a través del enlace que yo he indicado. Y si alguien pues, quiere realizar alguna consulta de viva voz, podemos activarle la cámara y el audio sin ningún problema, ¿vale? Nos indican desde la empresa Cauce que asisten a este webinar pues para corroborar y asegurar que es una experiencia fantástica, que colaboran con el IES Río de Aguas de Sorba en excavaciones y sondeos y también con el Albujaira en administración y que están muy satisfechos y orgullosos de poder contribuir a la formación de los jóvenes. Como veis, son muchas las empresas pues, que validan este proyecto, ¿vale? Nos contesta también María José Bonillo, que es la coordinadora de la FP Dual de Gestión Administrativa del IES Albujaira, que también da las gracias por participar a la empresa Cauce. Y bueno, aquí hay una consulta para Santiago, que indica que si crees que como alumna y empresaria todas las actividades para la consecución de los resultados de aprendizaje de los ciclos tienen cabida en la empresa. No sé si he activado bien el micro, ¿me escucháis? Sí, se te escucha un poco lejos, no sé si te puedo acercar un poquito más. Voy a ver si intento acercarme. Bueno, a la respuesta no y sí, es decir, depende. La clave está para mí en diseñar previamente con el profesorado y con en mi caso con la estacionalidad y las diferentes temáticas que voy a poder mostrar y enseñar al alumnado, hacer algo lo más parecido, lo más posible a la carta. Ahí está la clave del éxito. Tenemos una última consulta que también proviene de la empresa Cauce, que dice que por su parte, y siendo de Pulpí,
becan a los alumnos asumiendo la totalidad de los gastos de desplazamiento de los alumnos que son de sordas. O sea que para que veáis pues que también hay ejemplos de empresas que ya están haciendo esta práctica. Y no sé si alguien tiene alguna consulta más. Creo que no me he saltado nada a través del chat. No sé si alguien tiene alguna consulta más antes de que demos por finalizado el webinar. Nos indican que es clave lo que está comentando Santiago, porque es importante ir mejorando los programas formativos, trabajando en ellos empresas y centros. Al final de lo que trata la Dual es de que haya una coordinación y una comunicación directa entre todos los agentes que la integran. Al final son muy importantes la comunicación entre el centro educativo, entre la empresa y entre los propios alumnos. De lo que se trata es de que entre todos pues cada vez vayamos mejorando mucho más el modelo. Nos indican a alguien, Alberto, que quiere preguntar algo de viva voz. Venga, pues vamos a activarle, vamos a ascenderlo a panelista, pues para que lo pueda realizar, ¿vale? Un segundillo, mientras que le activamos y también tenemos gente que está levantando la mano. No sé si están levantando la mano porque quieren que le activemos el audio o porque quieren realizar una consulta, ¿vale? Si quieren que le activemos el audio, pues que nos lo indiquen al igual que ha hecho Alberto, ¿vale? Está José Mateo, que también ha levantado la mano, que nos indique por favor si quieren también que le permitamos hablar. Alberto, ya podría reactivarte el audio y no sé si te quiere activar también la cámara. Hola, ¿me escucháis? Perfectamente. Vale, gracias, buenos días. No tenía inconveniente en escribir, pero quizás sea un poco largo lo que quiero preguntar. Y como he escuchado atentamente varios planteamientos que están en torno a la duda, ¿no? La duda no es por lo que habéis planteado. En primer lugar, yo me siento satisfecho de encontrar este punto porque está en el camino de algo que, igual que yo, supongo que muchísimas empresas no han hecho, que es dar el paso a incorporar un alumno, llámese en prácticas. A mí me gusta mucho más la palabra en formación que en prácticas. Tengo una memoria un poco rancia de cosas que conocí hace años, espero que de eso no quede mucho, de cómo se utilizaban los alumnos en prácticas de la FP o de otros campos, ¿no? Gente que se podía pasar 3 meses en un almacén colocando cajas, ¿no? No creo que eso contribuya mucho a la formación. Yo desde luego no estoy en esa línea, ni mucho menos. La empresa que tengo, os puedo decir que después de 20 años, cuando cerré el punto de trabajo y 20 y demás, pues de 5 personas que trabajaban conmigo, 3 de ellos se montaron por su cuenta. Quiero decir, creo que hubo formación y siento cariño por ese aspecto de la actividad empresarial. La duda que me surge es en torno a cómo están las cosas hoy, porque cuando salió la FP, pues la duda seguía, creo que lleva 10 años en marcha aproximadamente, ¿no? Por lo menos la dual. Y la duda fundamental era si otra vez íbamos a caer en darle a los alumnos de FP una salida por una puerta un poco falsa, con unas aspiraciones ya recortadas de raíz y demás. Yo, ante eso, creo que lo que está ocurriendo esta mañana es de felicitar, porque lo que habéis transmitido es que no tiene que ser así, ni mucho menos. Y la duda en cuanto a la formación es, han planteado, creo que con sinceridad, los dos ponentes creo que responsables de formación, la duda en torno a la beca y la duda en torno a ese entendimiento con la empresa. Y yo creo que es que hay varios ángulos. El alumno tiene que ser el principal, y la duda que a mí me surge y que no quedará resuelta, sino es cómo se articula el convenio, el acuerdo, de manera que el tiempo que dedica el alumno sea justo para su formación y no penalice su tiempo de asistencia al centro, porque hay que combinar estas dos cosas. El alumno puede estar trabajando, aunque no lo queramos llamar trabajo, es un trabajo en la formación, algo hará, y cómo eso se articula de manera que haya buen entendimiento entre la empresa, el centro formativo y el alumno, y creo que es en base a eso donde podría salir la respuesta a la beca. Es decir, una beca no puede caer del cielo y que a mí se me antoje, te voy a dar tanto. Eso no puede ser así. Y creo que participando las 3 partes que están implicadas en el asunto, la beca surgirá automáticamente. No me parecería lógico que surgiera el primer día,
pero sí me parece lógico que después de 15 días la empresa se vea obligada a pronunciarse y yo me vea obligado a decir, mira, por la formación, por los días que vas a venir, por el tiempo que tal, entiendo justo esto, ¿te parece bien? Y que alguien pueda responder, me parece bien o no. Es decir, que no sea solamente la empresa la que pueda rescindir la relación, que también el alumno libremente pueda decir, oye, creo que estoy aportando yo también mi conocimiento y, es decir, hecho en falta, me ha parecido, me ha parecido que no hay un mecanismo que favorezca llegar a establecer una beca justa. Y esa es la duda que tengo. Y la segunda cuestión sería saber, perdonad que me he extendido, más de lo que quisiera, me perdonáis todos. La segunda pregunta sería, con lo que ya llevamos andado, ¿podéis decir un número orientativo de horas que se adapten mejor a la formación del alumno y a su integración en la empresa, por interés de la empresa y del propio alumno? Se habla de 10 horas, de 20, de 15... Bueno, gracias y de nuevo perdonad por la extensión. Pues no sé si a lo mejor Rosa y yo podemos dar respuesta, incluso también los coordinadores, Carlos y Alfonso. El tema de esto último que has comentado, el tema de las horas que pasa el alumno en la empresa, creo que te refieres a eso, Alberto. Ahora mismo está estipulado en 660 horas mínimo. Hablamos de FP, de ciclos formativos que ocupan 2000 horas. Y serían 660 en la empresa, mínimo. Puede ser incluso un poco más si el módulo de prácticas de FCT se sigue haciendo también en la misma empresa. En ese caso se pueden sumar hasta casi 1000 horas. Es la mitad de la formación del alumno en la empresa, ¿vale? El tema de la beca es algo que se puede hacer de muchas maneras. Incluso hay proyectos en los que todas las empresas se pueden reunir y un poco llegar a un acuerdo y decidir, pues en función también del tipo de negocio que tienen, de la actividad que realizan, pues la beca que le van a dar a los alumnos y así igualarlo. Se puede hacer así, incluso, bueno, también hay veces que los coordinadores, cuando van un poco en la búsqueda de empresas, pues también a lo mejor deciden o lanzan una cantidad, a ver si la empresa está dispuesta a dar esa cantidad que le dice en este caso el coordinador o coordinadora y bueno, y si no, pues se sigue dejando libremente porque al final como el mínimo no está establecido, pues en este caso es la empresa la que puede decidir. No sé si alguno de mis compañeros, Paco, que también estás activo por aquí, Rosa, si queréis comentar algo más para darle respuesta a Alberto. Sí. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría decir que la normativa que hay con respecto a la formación profesional dual es muy amplia porque los sectores de la formación profesional son muy amplios y tienen que adaptarse a todos los sectores. Entonces, en esa intervención se han hecho ahí muchas preguntas, se han tocado muchos puntos que hay que tocar de forma puntual con cada uno de los sectores. Por ejemplo, no es lo mismo el sector de la pesca que un sector administrativo que trabaja en una oficina. Entonces, no hay un cómputo de horas en el que se diga cuáles son las idóneas para que el alumno se forme en la empresa, sino que el proyecto formativo consiste en que el centro educativo, es decir, el instituto, se sienta con la empresa y ve qué actividades puede realizar en la empresa que tiene que ver con el currículum. Y cuando se definen esas actividades que el alumno puede cursar en la empresa, pues ya se decide cuál va a ser la temporalización, es decir, cuánto tiempo el alumno va a pasar en la empresa y qué épocas de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de vinicultura o de hacer vino, el alumno tendrá que irse cuando la bodega está en plena producción, que suele ser a principio de curso. Pero hay otros sectores que tendrá que irse los fines de semana o tendrá que irse, será conveniente que se vaya en otra época del año. Entonces, hay que estudiar cada sector, cada perfil y adaptar el proyecto formativo, ¿vale? El programa formativo y el proyecto dual a ese sector o a esa empresa. Y la beca por ahora es obligatoria. Entonces, ¿cuál es una beca justa? Pues eso es lo que entre todos tenemos que estudiar y que ver, pero en principio la beca ahora para proyectos nuevos es obligatoria, salvo que para entidades sin ánimo de lucro, que pueden ser ayuntamientos, otro tipo de asociaciones. Yo quería añadir otra cosilla con respecto a lo que ha dicho la consulta que se ha hecho sobre el tema de rescindir o no el convenio por parte del alumno. A ver, para rescindir el convenio, para que se extinga ese convenio de colaboración o para que simplemente ya se rompa,
se han debido de verificar que alguna de las partes no está funcionando bien. Es decir, el alumno por sí solo, si ya ha firmado un compromiso de que va a dual a la empresa, no puede llegar a la semana y decir, oye, yo no continúo. No, no. Si no continúa, tenemos que ver cuáles son los motivos que estén recogidos en la normativa y que efectivamente alguna de las partes, o bien sea la empresa o bien el alumno, no esté cumpliendo con lo que está establecido en el convenio de colaboración. Porque todo en un momento dado en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo, pues hay tareas que nos gustan más o que nos gustan menos, y no por eso podemos decir, hoy yo ya mañana no voy a trabajar, yo ya mañana no voy a la formación dual. Es decir, que el que se rompa un compromiso, un convenio de colaboración, es porque alguna de las partes está incumpliendo sus obligaciones, porque tanto empresa como alumno y tutor docente tienen derechos y obligaciones. Entonces, si alguna de las partes está incumpliendo esas obligaciones, para eso está la comunicación constante entre tutor laboral y tutor docente, ¿vale? Es decir, el alumno dice, yo ya no quiero venir y no vengo. No, no, no. Hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Si hay que dar un toque de atención a alumno o a empresa, se le da, pero todo en un momento dado en nuestros puestos de trabajo nos hemos podido renegar, y si hubiéramos pedido al día siguiente no hubiéramos continuado trabajando. Pero hay que formar al alumno desde los contenidos, las destrezas y el saber estar. Y el saber estar es continuar en el trabajo, aunque a veces no sea todo color de rosa. Es decir, que un alumno así por decir, no puedo, dejo de ir a la dual, no. Dejo de ir a mi formación a la empresa, no. Hay que verificar qué es lo que está pasando y bueno, tomar medidas de forma conjunta. Empresa y centro educativo. Y alumno, por supuesto. Hemos ascendido también a panelistas, a otras 2 personas que querían hacer alguna consulta. La siguiente era José Mateo. Le vamos a reactivar el audio para que ya se lo pueda activar y pueda realizar la consulta. No sé si lo puede hacer ya. José, no sé si nos escucha, si puede reactivarte el audio. Sí, perfecto. No te escuchamos, sí que ya no tienes el micro silenciado, pero no te oímos. José, no sé si lo puede realizar. ¿Me escucha? Entiendo que sí, pero que no podría hablar. Bueno, pues vamos a darle paso a la siguiente, que es Estefanía Ponce. Hola, muy buenos días. Encantada de poder estar aquí con vosotros esta mañana. Soy Estefanía Ponce, responsable de administración de la empresa KUCPN de Curquí, muy lejana kilométricamente de Almería Capital, y aún así ferviente defensora de la FP Dual en Almería. Comentaros y sobre todo contestar a José Mateo sobre algunas aclaraciones que quisiera hacer. Los alumnos de FP Dual no son alumnos en práctica, las prácticas vienen después. Están cursando de la misma manera que si estuvieran en el centro docente. Es decir, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tanto con el Instituto de Río de Agua de Sorda como la Albujaira en Huerca Lovera, tenemos los alumnos de lunes a miércoles, que viene a ser lo usual, y se van adaptando más o menos al horario laboral que tenemos en la empresa. El resto de días están en su centro docente. La cantidad de horas depende del proyecto. Es decir, por ejemplo, en excavaciones y sondeo de Sorda estaban con nosotros para ver el tema de los sondeos, pero luego se iban al grupo Parra para ver los movimientos de tierra, y estuvieron en Consentino para ver el tema de cantera, y luego también estuvieron en otra empresa, me va a decir para esa empresa, el nombre no me acuerdo, sobre el tema de Bonadí, ¿vale? Evidentemente eso conlleva que en un trimestre o durante el año lectivo se van ajustando la cantidad de horas. Nosotros lo estuvimos aquí durante 4 semanas, de lunes a miércoles, porque tenían que ver el resto de cosas, y eso durante 2 años consecutivos. Sin embargo, en la administración de Albujaira, pues las que tenemos aquí, por ejemplo, ahora a nuestra alumna Maite, que lleva con nosotros desde el trimestre pasado, ¿vale? Está en segundo año de formación de grado medio, y ahora hará, eso sí, una vez que termine, que de hecho empezará en marzo, las prácticas, pero porque ya ha terminado su ciclo. Vale, de acuerdo.
En cuanto al tema de la beca, vamos a ver. Si el centro pregunta o la delegación pregunta, ¿cómo piensa usted becar al alumno? Pues mire, en la medida que me sea posible y factible para mí. ¿Por qué? Porque esto no hay que verlo así. Esto hay que verlo como una inversión. Como bien habéis dicho anteriormente, esto hay que verlo como una inversión de tiempo y de esfuerzo de la empresa, aparte de lo bonito que es formar a una persona y transmitir la enseñanza y verlo crecer. También es una ventaja para la empresa que una vez que se termina la formación, poder contar con que tú puedes incorporar a tu empresa una persona y además moldeada como la plastilina al funcionamiento interno de la empresa. Entonces, esto hay que verlo casi como existencia, ¿no? Es decir, es una inversión de tiempo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos hace ya tiempo? Pues decidir que nosotros becábamos a nuestros alumnos, aparte de con la ropa de trabajo, la EP y todo lo demás, por lo que le costara el desplazamiento a Pulpí, que nosotros que estamos muy lejos y como debemos sacar. Con el caso de la Albujaira, pues resulta que las alumnas que hemos tenido hasta ahora son de aquí mismo de Pulpí, pues a una, por ejemplo, le becamos con el permiso de conducir, los papeles. Le pagamos para que se pudiera sacar el permiso de conducir, para que el día de mañana se quedara con nosotros o tuviera que irse a incorporar a otra empresa que pudiera disponer de su medio de transporte y tener su carnet de conducir y aumentar su currículum. Nosotros lo consultamos con el centro, le pareció estupendo y divino, pues cada año también en función de la personalidad del alumno vamos adaptando la beca que podamos aportar. Si se planteara alguna vez en la casuística en que se tuviera que pagar en nómina, pues bueno, ya está, pues, así se hará también. Pero ya digo yo, y de eso creo que en la inmensa mayoría, ya no, pues, para no extenderme mucho más, que yo podría decir que yo lo afirmo además, que el 100% de los alumnos que nosotros hemos tenido en nuestra empresa, en CauCTM, se merecían sobradamente la beca que han recibido, porque además el alumno de FP Dual tiene la característica de implicarse mucho, no solo en su formación, sino también en el desarrollo, en la tarea laboral de la empresa. Y eso es lo que quiero hablar. Muchas gracias. Bueno, Estefanía, no creo que se pudiese haber definido mejor. Yo creo que ya desde este momento te nombramos también embajadora de la FP Dual para que participes con nosotros en los próximos eventos que se realicen. No sé si hay alguna consulta más. Hablaban a alguien que tenían algunas con el cuestionario de valoración. Si no lo han podido enviar, no se preocupen, se lo podremos enviar por mail para que lo puedan rellenar. Y no sé si no hay ninguna consulta más. Yo por mi parte pues volver a agradecer en nombre de la Cámara pues, la participación de todos nuestros asistentes, tanto nuestros panelistas como todas las empresas que nos han acompañado a lo largo de toda la jornada. Decir que la tasa de caída prácticamente ha sido nula durante todo lo que ha durado el webinar, que ha sido un poco más de lo que teníamos previsto, o sea que eso también tiene que ver pues, con el interés que han mostrado los participantes a lo largo de toda la jornada. Deciros pues, que seguiremos colaborando y que apuntéis esa fecha que han dicho tanto Rosa como Inma en el calendario, que todas las empresas que estén interesadas en participar en algún proyecto dual, no solamente que ya estén interesadas en participar en el proyecto, sino que quieran trasladarnos cualquiera de las inquietudes, pues que sepan que tienen tanto a la red de dinamizadores como a la Cámara, como a otras empresas que podían explicarle el modelo, pues que estamos todos a su disposición. Bueno, pues reiteraros nuestro agradecimiento. Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, José, ahora justo sí que se le escucha. Mira, yo quería hacer una pregunta, porque la administración está con todo el tema de la dual, la beca, pero ¿han pensado en cómo se van a desplazar los alumnos a las empresas en pueblos pequeños? Y nosotros somos de Coa Almanzora, hay 27 pedanías. Es decir, los chavales tienen que desplazarse y no hay autobuses. Tendría que coger hasta un taxi. ¿Por qué? Porque a veces los padres los pueden llevar, pero son menores de edad que no tienen el carnet de conducir
que el transporte público no es el adecuado, lo que hasta hacia un polígono, a ver si la administración se plantea qué va a hacer con eso. Que nosotros de momento estamos buscando en cada pueblo de los alrededores una empresa. Que si fuera imposible, que claro, estamos hablando de menores de edad, chavales de 16 años. Entonces, si no hay transporte en Cueva, por ejemplo, para desplazarte a Vera, es imposible si no vas con tu coche, porque no hay transporte público y sobre todo en los horarios que empiezan las empresas. E incluso entre las pedanías del propio pueblo tampoco hay transporte público. Que en la capital sí, porque te coges un autobús y vas a donde quieres, pero en los pueblos pequeños... A mí me parece una pregunta súper bien planteada, porque los que somos de pueblos pequeños, yo soy de Macael, pues conocemos la problemática que existe. O sea, no tenemos autobuses que se desplazan entre los propios municipios y sobre todo cuando hablamos de chicos de grado medio, pues todavía no tienen la mayoría de edad para poder tener carnet de conducir. Y si hablamos de FP básica, que está dentro de la ESO, más todavía. Efectivamente. Veo que Santi asiente con la cabeza porque somos de la misma comarca y nosotras tenemos también eso en la comarca de Los Vélez. El instituto está en Vélez Rubio, pero van chavales, bueno, quitando los que vienen de otros pueblos y provincias y tal, pero incluso en la propia comarca los chavales son de todos los municipios de la comarca. Bueno, ya que se ha planteado así la cuestión, desde mi punto de vista es también un problema a resolver. Pero como también parte de la administración que somos, por ahora lo único que contempla la administración es una beca, una ayuda que da para el desplazamiento, ¿vale? Pero a mi juicio también la da un poco tarde, porque es una vez que ya el alumno ha terminado su periodo dual e incluso las formaciones en centros de trabajo. Yo digo que desde mi punto de vista sí es verdad que es un aspecto a mejorar de la dual, pero en principio ahora la administración, la única respuesta sí que da, no sé compañeras si vosotros tenéis otro, es la ayuda al desplazamiento. Y desde luego que todos los que vivimos en entornos muy diseminados, en el que la población está muy diseminada y el tejido empresarial también, pues tenemos ese problema, que no hay transporte urbano y no hay forma de desplazar a los alumnos de un sitio a otro. Claro, la problemática de eso es la conexión un poco en todo lo que es el medio rural, ¿no? Entonces ahí yo lo único que lanzarse como una propuesta, el sector empresarial quizás hacer un poquito de fuerza y ser los que podáis un poco luchar en eso, ¿no? Porque al final también estamos hablando de incentivar a los alumnos a que se queden también en sus pueblos, en sus zonas, y bueno, evitar un poco el que salgan, ¿no? de ese entorno, que a lo mejor por ellos sí que se quedarían. Entonces, pues bueno, en ese caso, pues intentar hacer un poco de fuerza, ¿no? Al final esto tiene que ser un trabajo de todos. Si queremos que funcione, tienen que funcionar muchas partes, no es solo la empresa, obviamente, o solo la administración, sino que tendríamos que hacerlo todos juntos. Por lo tanto, pues bueno, como propuesta, claro que se puede lanzar. No sé directamente a quién, supongo que directamente a la Junta de Andalucía. Si me permite, Pero... Inma, sí, soy Indalecio. Como representante de la administración, pues sí que quería comentar, porque sí que efectivamente, como dice Paco, existen unas ayudas de desplazamiento, ayuda individualizada de desplazamiento al alumnado, tanto para la realización del módulo de FCT como para la realización de los periodos de alternancia en dual, pero es verdad que llegan tarde, son pocos y bueno, siempre pues es un problema. Obviamente, si no tienen transporte público para poder desplazarse el alumnado, pues de nada va a servir una ayuda, ¿no? Entonces, pues tomo nota de este problema y lo transmito pues a los coordinadores de los servicios centrales para que, bueno, pues si se puede resolver de alguna manera desde la administración, por lo menos que sean conscientes del problema que hay fundamentalmente en las zonas rurales, que es donde más problemas de desplazamiento y de transporte hay. ¿Vale? Tomo nota del asunto y lo transmito, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Yo creo que ya no tenemos más consultas, así que estoy dando la enhorabuena por el webinar. Creo que Santi quiere hablar, Charo. Tiene la mano levantada. Perfecto.
creo que tengo el micro activado. Sí. No puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho y esos gastos los tenemos que afrontar los empresarios. De hecho, yo llevo como 6-7 años que llevo en esto, afrontando los gastos de desplazamiento a mi explotación de todos los alumnos y alumnas, los llevo soportando. Y es más, es que hay otra problemática añadida, y es que justo aquí en la zona norte de Los Vélez, en este rectángulo del mapa, tenemos la provincia de Murcia a nada y menos, la provincia de Granada a nada y menos, y hay empresas dispuestas y súper necesarias para lo que los chavales quieren hacer, como Viveros en la Venta a la Petra, que está a tiro de piedra, pero ya en Murcia y ahí ya no hay beca que valga, ni hay, ya no hay nada que valga. Es decir, todo con empeño se puede modificar y se puede ver de qué manera se puede hacer más eficacia esto. Al profesorado no se le puede dejar solo en esa mochila de responsabilidad de formar a las personas. Tenemos que actuar más partes, todas las partes, los empresarios también, y la administración también, y tiene que escuchar a todas las partes los beneficios para que esto sea, que funcione de verdad, no con la boca chica. Muchas gracias por esta jornada tan necesaria. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Yo creo que hemos tenido una perspectiva totalmente global de todo el modelo y bueno, pues también de todo lo que nos queda por hacer y por trabajar. Y así no hay ninguna consulta más, pues sí quedamos por concluido el acto. Y bueno, pues para cualquier otra cosa, pues que sepáis que podéis contactar con nosotros o bien desde la Cámara o bien desde la propia delegación, pues a través de sus dinamizadores. ¿Vale? Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos.